Buenos días, bienvenidos a este primer vídeo de introducción al programa ePlan. ePlan es un programa que se utiliza mucho a nivel profesional para el dibujo de planos eléctricos, hidráulicos, neumáticos. Vendría a ser como el equivalente para planos arquitectónicos e ingenieriles, pues el AutoCAD. ¿De acuerdo? Entonces permite un montón de opciones y cuando tú estás dibujando el dibujo, de añadir muchas propiedades e información que luego te facilitan mucho el trabajo a la hora de extraer listados, formularios y otro tipo de información, porque maneja bases de datos bastante amplias e incluso puedes, los propios fabricantes, pues exportar información que utilizas, y la verdad es que es muy cómodo a la hora de dibujar. Muy bien, entonces lo primero de todo vamos a ir familiarizándonos con la interfaz de usuario. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente cuando abres ese plan, esto es lo que te encuentras. Es una interfaz muy simple. Entonces, con respecto a versiones anteriores, se han desarrollado sobre todo estas barras de aquí arriba, con mucha información en iconos más grandes. Entonces, yo habitualmente aconsejo poner, aunque no venga por defecto, aquí abajo también la barra de menús. Entonces, yo me la suelo poner por aquí abajo. Entonces, para algunas cosas que no encuentro por aquí arriba, pues las busco en la barra de menús tradicional, pero cada vez la uso menos porque cada vez reconozco que me manejo mejor con la de arriba. Entonces, voy a ir primero de todo a fichero. Entonces, vamos a ir viendo las distintas opciones. Lo primero de todo, podríamos abrir un proyecto que tengamos ya empezado. Nosotros no vamos a empezar uno nuevo. Y como veis, la primera ventana que nos sale nos pregunta cuál es el nombre del proyecto. Y voy a llamarlo proyecto prueba, por ejemplo. Podremos establecer el lugar de almacenamiento. Entonces, yo aquí os aconsejo no cambiar el que viene por defecto en ePlan, porque ePlan, luego lo veremos, en una misma carpeta guarda toda la información de formularios, cajetines, símbolos, etcétera, y también los proyectos. Entonces, es muy práctico tenerlo todo ahí junto a la hora de luego de crear tus propios macros, etcétera. Pero podrías cambiarlo, ¿de acuerdo? Aquí podrías establecerle otra carpeta donde guardar tu proyecto. Luego, esto de proyecto básico quiere decir que ePlan maneja varias bases de datos. Entonces, tú podrías utilizar normativas de distintos países. Por ejemplo, yo voy a usar esta, que es la IEC, que es la que se utiliza en España, en Europa. Pero hay otros países que utilizan otras normas como la NFPA, la GOST. Entonces, pues también podrían utilizar este programa perfectamente. Entonces, yo lo voy a dejar con la IEC. Y como veis también, aquí el formato es ZW9. Entonces voy a explicarme con el tema de los formatos cómo funciona aquí en ePlan. Lo tengo aquí escrito. Entonces, normalmente el que vamos a usar nosotros, el ZW9, es el proyecto básico. Entonces, ese proyecto básico ya veremos posteriormente que le podemos añadir información adicional, porque a lo mejor nosotros podemos usar dentro de las normas IEC, dentro de ese formato y esas normas, añadirle a nosotros pues particularidades que nuestro cliente quiere que introduzcamos en sus dibujos. Luego está el formato ZW1, que es cuando es un proyecto salvaguardado. Entonces, luego veremos cómo se hace eso, pero un proyecto salvaguardado básicamente es un proyecto que, en vez de tener información disgregada, que luego veremos cómo la almacena ePlan normalmente por defecto, tú esto lo podrías guardar en un pendrive o en una memoria USB externa o en otra parte de tu disco duro como copia de seguridad. ¿De acuerdo? O quieres moverlo, quieres llevarlo a otro sitio, en otro ordenador distinto. Entonces, para eso está el proyecto salvaguardado. Luego, EPT es la plantilla básica de ePlan, que usa varias plantillas. Nosotros usaremos esta, la IEC. La EPB, que a lo mejor alguno se la encuentra, es la plantilla antigua que usaba ePlan, que ahora ya no se utiliza. Y luego, a la hora de guardar los archivos en el disco duro, que luego veremos dónde los guarda, utiliza primero un archivo pequeño que se llama con extensión ELK, que generalmente es de 1 o 2K, o sea, es bastante pequeño. Y luego una carpeta anexa con el mismo nombre de archivo, con formato EDB, con toda la información adicional. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a volver aquí a ePlan. Entonces, vamos a dejarlo todo así. La fecha de creación, pues sí, la de hoy mismo. Autor, podríamos aquí cambiarlo. Y le damos a aceptar. Y ahora ya está creando el nuevo proyecto, introduciendo información de sus bases de datos.
y nos sale esta otra nueva ventana de propiedades. Entonces aquí podríamos establecer un montón de información sobre nuestro proyecto. Entonces, como veis aquí, da muchas opciones que nosotros podríamos cambiar. Entonces esto será interesante, que ahora veremos cuando veamos un vídeo a la hora de configurar y los distintos formularios y sobre todo los cajetines, pues veremos qué información de esta nos es útil porque va a salir y entonces pues seleccionarla y rellenarla, ¿de acuerdo? Si quisiéramos quitar alguno de estos datos, le daríamos aquí a borrar, o si quisiéramos introducir algún otro, pues le daríamos al más, que como vemos hay muchas opciones y campos adicionales que podemos ir configurando y añadir, ¿de acuerdo? Entonces yo por ahora no voy a tocar nada y le doy a aceptar. Entonces ya me lo ha abierto, aunque parezca que no ha hecho nada. Entonces yo os recomiendo a la hora de moveros por la interfaz, porque por defecto no siempre lo pone, que aquí a la izquierda uséis el navegador de páginas. El plan tiene varios navegadores que iremos utilizando, pero eso los usaremos, por ejemplo, en navegadores de bornes o de cables o de dispositivos. Los usaremos de manera puntual, porque si no ya quitamos mucho espacio de dibujo. Pero este yo creo que es interesante, el navegador de páginas. Entonces, por ejemplo, aquí me ha puesto ya una página por defecto que es la típica portada con el formato tradicional con el formato estándar que maneja ePlan, incluso aquí con su logo. Yo, como esto no me interesa, pues ya haré mi propia portada, pues lo voy a borrar. Entonces aquí tengo el proyecto ahora mismo sin ninguna página. Entonces si yo quisiera crear una, hay dos opciones. Podría darle el botón derecho encima del proyecto y darle a nueva página. O podría darle aquí, dentro del menú, en inicio, en página, aquí en nueva. Entonces, nombre de la página. Yo os aconsejo que sigáis el formato que os propone ePlan, que es una barra y va poniendo números, 1, 2, 3. En el tipo de página, esquema multipolar, aunque podría manejar otro tipo de esquemas, como monopolares, o dibujar un armario, un diagrama, un plano topográfico. En descripción de página, pues yo voy a poner, por ejemplo, aquí esquema de fuerza. Luego aquí, posteriormente, pues ya aprenderemos aquí a cambiar los formularios en determinados tipos de páginas. En el cajetín, que podremos configurarlo y guardarlo por defecto uno nuestro, configurado a nuestra manera, personalizado. La escala yo suelo dejarla 1:1. Retícula, ahora veremos qué es esto de la retícula. También la dejo por defecto en 4 milímetros. Y no voy a tocar nada más. Entonces le doy a aceptar. Y ya me ha creado mi primera página. Como veis, aquí tengo la página con el cajetín por defecto de ePlan. Y entonces la retícula, a la que me he referido antes, son estos puntitos que salen de fondo. Entonces hay varios tipos de retícula. Yo he usado la de 4 milímetros, que es la que se llama la retícula C. Entonces yo os aconsejo esta, porque la verdad es que yo siempre he usado la misma y veo que todo el mundo lo hace. Entonces, y luego os aconsejo activar estas dos opciones, que es activar o desactivar captura de objeto y activar o desactivar captura de retícula. Entonces es para unir los objetos y para unir los objetos a la retícula. ¿Por qué? Porque si eso no lo tienes puesto por defecto, a la hora de unir unos objetos entre otros es más complicado, y si no están en la retícula, si tú no activas la captura de retícula, pues en vez de ponértelo cada objeto unido a uno de estos puntos, te los pone por en medio. Y cuando quieres luego dibujar cables y unir objetos, pues no te quedan alineados. Entonces es muy práctico activar estas dos opciones. Y luego, pues mira, aquí, como veis, esta es un poco la interfaz. Hay gente que le gusta aquí abajo añadir esto, la previsualización gráfica de las páginas, que si yo le doy a abrir, me la saca aquí abajo. Entonces, si yo tengo varias páginas, pues puedo previsualizarlas aquí abajo antes de abrirlas. Entonces no tengo que ir abriendo, sino que veo aquí una previsualización que es práctica. Yo no la utilizo mucho, pero hay gente que le gusta mucho. Entonces, bueno, lo voy a dejar aquí abajo. Y como veis, el tamaño también lo puedo modificar, ponerlo un poco más pequeño para tener más espacio de dibujo. Y aquí a la derecha me sale otro menú que también lo voy a dejar porque suele ser bastante utilizado, bastante, sobre todo esta opción de símbolos. A la hora de dibujar componentes, pues de ahí lo vamos a sacar la información. Y también podríamos dibujar dispositivos, macros, etc. Otras opciones que iremos viendo. ¿Qué más podemos hacer con la opción de fichero? Pues como veis podemos salvaguardar el proyecto, que es lo que os he dicho antes, de hacer una copia de seguridad o meterla en un disco duro externo.
y guardar la información. Diríamos aquí simplemente directorio de seguridad, nombre de fichero de copia de seguridad y lo salvaguardaríamos. ¿De acuerdo? Entonces ya no guardaría toda la información en un solo fichero. ¿De acuerdo? Entonces yo ahora mismo no voy a hacer esta opción porque no estoy interesado. También lo podría copiar. Entonces el proyecto, decir, oye, proyecto de origen, proyecto de destino, establecer un nuevo nombre, porque a lo mejor pues voy a dibujar una serie de planos y en el nuevo proyecto son bastante similares, entonces voy a aprovechar el trabajo que ya tengo hecho y lo copio. Entonces puedo hacerlo total con evaluación. Evaluación se refiere a, hay una serie de ficheros listados adicionales que iremos configurando. Entonces si lo quieres tener con esos ficheros o sin ellos. Entonces como veis lo más normal es con la evaluación. Entonces podría copiarlo y decirle dónde me lo guarde y con qué nombre. Y así borrarlo, lógicamente podría borrarlo y cerrarlo. Como veis no existe la opción guardar porque el plan por defecto ya lo va guardando de manera automática. ¿De acuerdo? Entonces no nos tenemos que ir preocupando por ir dándole a guardar porque lo hace de manera automática. Igualmente hay gente que cuando el proyecto ya tiene cierta envergadura, pues le da más seguridad ir guardándolo para así tener una copia de seguridad. Y ya por último, pues quería mostraros dentro del disco duro cómo llegar a la información que tiene almacenada de plan. Entonces si vais al disco duro, a C, entonces a la carpeta de usuarios, y entonces aquí, aunque aparezca vuestra carpeta de usuario, tenéis que ir a la carpeta pública. Como veis yo lo tengo todo puesto en inglés, pero vosotros seguramente os salga en castellano. Y aquí ya me sale una carpeta de ePlan. Y aquí dentro de ePlan hay una carpeta que se llama datos. Y aquí tengo toda la información que tiene ePlan. De artículos, de cajetines, de símbolos, de plantillas, de esquemas, de macros. Entonces, y la de proyectos. Entonces yo aquí dentro de proyectos, aquí os saldrá seguramente vuestro nombre o el nombre de vuestra empresa. Y aquí tengo todos los proyectos que yo he ido abriendo últimamente. Entonces, por ejemplo, el que acabamos de abrir, el que se llama proyecto prueba, pues lo tengo aquí abajo. Como veis, se ocupa un solo K. Y tiene anexa una carpeta con el mismo nombre, proyecto prueba.edb, que aquí está la información adicional de mi proyecto. ¿De acuerdo? Entonces así es como lo almacena ePlan. ¿De acuerdo? Entonces es importante que tengáis situada esta carpeta para ir guardando e ir añadiendo información cuando lo consideremos necesario. Pues nada, hasta aquí llegamos el primer vídeo de introducción y ya en posteriores vídeos pues ya aprenderemos a empezar a dibujar. ¿De acuerdo? Muchas gracias por vuestra atención.